Comentario Juan capítulo 21. El capítulo final muestra a Cristo como el maestro de nuestro servicio y el amigo de pecadores. Si no fuera por este capítulo nos estaríamos preguntando qué ocurrió entre Pedro y el Señor y si finalmente se resolvió o no su desobediencia. Una noche de derrota. Versículo 1 al 3. Pedro actuó sin pensar cuando volvió a pescar. Lo había dejado todo para seguir a Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Y ahora volvía a su antigua vida. Todos en esta escena habla de derrota. 1. Había oscuridad, indicio de que no andaban en la luz. 2. No tenían palabra directa del Señor. 3. Sus esfuerzos solo resultaron en fracaso. 4. No reconocieron a Cristo cuando apareció, mostrando que su visión espiritual estaba oscurecida. Con su precipitada decisión, Pedro hizo que otros 6 hombres se descarriaran. Qué trágica es una mala influencia. Necesitamos tener presente que Dios nos bendice solamente cuando permanecemos en Cristo y obedecemos la palabra. Sin mí nada podéis hacer. Capítulo 15, versículo 5. Demasiados cristianos entran en actitudes bien intencionadas pero antibíblicas para desperdiciar tiempo, dinero y energía en nada. Cuidémonos de la impaciencia, es mejor esperar que el Señor nos dé. Juan capítulo 21. El capítulo final muestra a Cristo como el maestro de nuestro servicio y el amigo de pecadores. Si no fuera por este capítulo nos estaríamos preguntando qué ocurrió entre Pedro y el Señor y si finalmente se resolvió o no su desobediencia. Una noche de derrota. Versículo 1 al 3. Pedro actuó sin pensar cuando volvió a pescar. Lo había dejado todo para seguir a Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Y ahora volvía a su antigua vida. Todos en esta escena habla de derrota. 1. Había oscuridad, indicio de que no andaban en la luz. 2. No tenían palabra directa del Señor. 3. Sus esfuerzos solo resultaron en fracaso. 4. No reconocieron a Cristo cuando apareció, mostrando que su visión espiritual estaba oscurecida. Con su precipitada decisión, Pedro hizo que otros 6 hombres se descarriaran. Qué trágica es una mala influencia. Necesitamos tener presente que Dios nos bendice solamente cuando permanecemos en Cristo y obedecemos la palabra. Sin mí nada podéis hacer. Capítulo 15, versículo 5. Demasiados cristianos entran en actitudes bien intencionadas pero antibíblicas para desperdiciar tiempo, dinero y energía en nada. Cuidémonos de la impaciencia, es mejor esperar que el Señor nos dé direcciones y permitirle que nos bendiga antes que meternos en actividades inútiles. Una mañana de decisión. Versículo 4 al 17. Cuando Cristo aparece en la escena, la luz empieza a brillar. Él instruye desde la orilla y ellos atraparon una gran cantidad de peces. Unos pocos minutos de trabajo con Cristo en control logrará más que toda una noche de esfuerzos carnales. Es interesante comparar este milagro con el del principio de la carrera de Pedro, en Lucas capítulo 5. Juan capítulo 21, versículo 1. Siguió a una noche de fracaso. 1. Siguió a una noche de fracaso. 2. No se da el número
exacto de peces. 2. 153 pescados. Versículo 11. 3. Las redes empezaron a romperse. 3. Las redes no se rompió. 4. Cristo les dio instrucciones desde el barco. 4. Cristo les dio instrucciones desde la orilla. Algunos ven en estas escenas un cuadro de la iglesia de hoy, Lucas capítulo 5, y de la iglesia al final de la edad cuando Cristo regrese, Juan capítulo 21. Hoy estamos echando la red del Evangelio, pero con frecuencia nuestras redes se rompen. Nos parece que fracasamos y no sabemos cuántas almas en realidad se ganan, pero cuando Cristo vuelva se sabrá exactamente el número y ninguno se perderá. En realidad hay varios milagros en este capítulo. Aparte de la pesca, Pedro recibió una fuerza milagrosa al levantar una red que 7 hombres juntos no podían con ella. Versículo 6 y 11. El hecho de que la red no se rompiera es asombroso. Sin duda que fue un milagro que se suplieran las brasas y el desayuno. La escena entera estaba creada para despertar la conciencia de Pedro y abrir sus ojos. La pesca le recordó de su decisión pasada de dejarlo todo y seguir a Cristo. Las brasas le llevarían de nuevo a su negación. Juan capítulo 18, versículo 11. El mar de Galilea le recordaría las múltiples experiencias pasadas con Cristo. La alimentación de los 5,000, andar sobre las aguas, atrapar el pez con la moneda, la tempestad que calmó, etc. Debido a que Pedro negó a Cristo 3 veces públicamente, tenía también que enderezar las cosas públicamente. Nótese que Cristo alimentó a Pedro antes de analizar sus pecados. Como le gusta al Señor bendecirnos primero y entonces tratar con nosotros. La cuestión fue el amor de Pedro hacia Cristo. Si una persona realmente ama al Señor, su vida será dedicada y devota. Nótese que Cristo le da a Pedro una nueva comisión. Ahora es un pastor. Además de un pescador de hombres, véase 1 Pedro capítulo 5, ahora es el pastor de los corderos y ovejas, y las alimenta con la palabra de Dios. Se espera que todos los cristianos sean pescadores de hombres, ganadores de almas, pero algunos han sido llamados al ministerio especial de pastorear el rebaño. ¿De qué sirve ganar a los perdidos si no hay iglesias donde reciben alimento y cuidado? Un día de dedicación. Capítulo 21, versículo 18 al 25. Hay una gran diferencia entre la condición de hijo, ser salvo, y el discipulado, seguir al Señor. No todos los cristianos son discípulos. Cuando Pedro pecó, no perdió su condición de hijo, pero se alejó de su discipulado. Por esta razón, Cristo repitió su llamamiento: sígueme. Cristo también enfrenta a Pedro con la cruz. Versículo 18, indicando que el mismo Pedro un día sería crucificado. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12 al 14. Antes de que podamos seguir a Cristo debemos tomar nuestra cruz. Cuando usted recuerda que Pedro anteriormente trató de impedirle a Cristo que fuera a la cruz, este mandamiento cobra un nuevo significado. Mateo capítulo 6, versículo 21 al 28. Pedro ahora comete otro error, le tira de nuevo sus ojos del Señor y empieza a mirar a otros, en este caso a Juan. Si vamos a seguir a Cristo debemos mantener nuestros ojos fijos nada más que en Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. No es asunto nuestro cómo Jesús
lidia con sus otros obreros. Nuestra responsabilidad es seguir a Cristo y obedecerle. Romanos capítulo 14. Las instrucciones de cómo debemos relacionarnos con otros cristianos. Juan cierra su evangelio asegurándonos que el mundo entero no podría contener todos los libros que se podrían escribir sobre la vida de Cristo. Los 4 evangelios no son vidas de Cristo, sino más bien 4 retratos diferentes de Jesús, cada uno con un énfasis diferente. Sería imposible decir si Juan escribiera toda su vida. Si Pedro no se hubiera encontrado en el capítulo 21 de Juan confesando sus pecados y afirmando su amor, no hubiéramos leído nuevamente de Pedro en Hechos capítulo 1. Dios puede usar a Pedro más tarde debido a que él arregló sus cuentas con el Señor. Cristo bendice y usa a los que le obedecen y le siguen.